El Evangelio de hoy es un poquito más teológico, quizás un poquito más difícil, habría que dedicarle mucho tiempo, pero podemos hacer una catequesis sencilla diciendo que el mundo hizo un juicio de Jesús, lo acusó básicamente de blasfemo, porque fue un juicio con condena y la condena se ejecutó, Jesús murió en la cruz. Y ahora en esta explicación, que en la última cena Él le da a los apóstoles, inclusive atento a los sentimientos de ellos que se entristecen por el anuncio de su partida, les dice que nos conviene porque el Espíritu, que para nosotros es maestro y es ayuda a memoria, el Espíritu les enseñará, el Espíritu les recordará todo lo que yo les digo, también es paráclito, es decir, abogado de Él. Y por eso el Espíritu lo manifiesta en el mundo a través de la evangelización. Pero no es todavía una victoria definitiva. La última victoria va a ser la escatología, cuando lo que dice Pablo, la recapitulación, en griego anakefaielosis, cuando Dios ponga otra vez las cosas en su lugar. Pero el Espíritu ya ha testificado contra el mundo, y el mundo ha resultado culpable. El maligno, el príncipe de este mundo, ha suscitado en nosotros la posibilidad de reconocer su culpabilidad. Por eso vamos a pedir al Señor esta gracia de reconocer la presencia de Jesús Salvador en la vida nuestra a través de la libertad, porque nosotros tenemos que ser libres, es decir, no, la fe no se impone, tenemos que vivir la fe libremente, y por eso tenemos que ver bien cómo luchamos contra la adversidad y contra los problemas de la vida. Y hoy estamos celebrando a la Virgen con el título de María Auxiliadora. Necesitamos un auxilio. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que Dios se quiere alejar de nosotros. Si nosotros efectivamente nos alejamos, es porque nosotros nos estamos alejando. Y por eso necesitamos un auxilio. Dios quiere que vayamos a Él libremente. Entonces tenemos que acompañarnos, auxiliarnos mutuamente, viviendo en conjunto la fe, y por otro lado dejarnos auxiliar por la Virgen, por los intercesores, por las gracias actuales que el Señor nos va concediendo en nuestra vida. Vemos, ayer estábamos en esa primavera del año 50, cuando desembarca Pablo con los suyos en Neápolis, y después va a encontrar a Lidia, y hoy ya lo tenemos apaleado de nuevo. Fue a la ciudad, se encontró con una esclava que tenía visiones, y era una especie de vidente, una pitonisa, y entonces Pablo la cura, pierde las visiones, y claro, los amos perdieron el negocio. Entonces van a avisar a las autoridades, y se le suma a Pablo que en esa ciudad no había sinagoga, y los judíos eran mal vistos por los romanos, no querían que se multiplicaran o que hicieran sinagoga, porque como no se terminaban de integrar, terminaban siendo motivo de revuelta. Por eso le dan una buena paliza y lo ponen en la prisión, en la mazmorra. Recordemos que las prisiones romanas habitualmente estaban excavadas o en la roca o en la tierra, y eran lugares oscuros, lugares húmedos, y por eso vemos también este signo en la persecución de Pablo, vemos el signo del bautismo, porque hay un terremoto, el guardia, Pablo que se preocupa por el guardia que baja con una antorcha, la luz de la fe, la catequesis a medianoche, el bautismo, lo lleva a su familia, el reino, Pablo que predica a tiempo y a destiempo. Vamos a pedir al Señor también nosotros ser intrépidos en la fe y aceptar las condiciones adversas a veces que nos da la propia vivencia cristiana. Y por último, una pequeña memoria de María Auxiliadora. Nosotros conocemos esta advocación básicamente por los salesianos, pero es una vocación muy antigua. Hay una homilía de San Juan Crisóstomo del año 345, donde precisamente llama a María Boéceia, que quiere decir auxiliadora. Varios padres también utilizan este nombre, y después hay tres intervenciones, vamos a ver, hay muchas, pero vamos a decir tres. La primera en orden de aparición. En el año 1030, a las puertas de Ucrania, están los bárbaros. Entonces el pueblo hace rogativas a María,
bajo el título de Voefeya, de auxiliadora, y Ucrania se salva. Por eso también en la oración colecta se habla de la paz, así que tengamos también un momento de oración por Ucrania. Luego tenemos las invasiones musulmanas en Europa. En el año 1572, el Papa Pío V, atribuyéndole la victoria de Lepanto a la Santísima Virgen bajo el título de auxilio de los cristianos, manda a ponerla en las letanías. Y después tenemos el último hito en el siglo XIX. En el siglo XIX, al principio, está el Papa Pío VII, el Papa que le tocó a Napoleón, ¿se acuerdan que lo secuestró? Y el Papa gobernó la Iglesia de 1800 a 1823, y en el último periodo que estuvo cautivo bajo Napoleón, el Papa sufrió problemas de salud e hizo una promesa a la Virgen bajo la advocación de María Auxiliadora, y le dijo que si lo liberaba iba a extender su fiesta por todo el mundo. El Papa fue liberado y llegó a Roma precisamente 24 de mayo, y entonces allí estableció para todo el mundo la memoria de María, auxilio de los cristianos. Pidamos entonces ese auxilio espiritual. Recordemos que somos libres, que Dios no nos va a obligar a creer, pero entonces tenemos que dejarnos auxiliar. Tenemos que dejarnos auxiliar por lo sobrenatural, las gracias actuales, la intercesión de María, de los ángeles, de los santos. Tenemos que dejarnos guiar por la lectura de la Biblia, tenemos que dejarnos guiar por la tradición y por el magisterio para que nuestra fe no se pierda, no se ensucie y no desfallezca. Y también aprendamos a auxiliarnos mutuamente en la medida que nos acompañamos y aprendemos a darnos buen testimonio cristiano. Ponemos en las manos del Padre, por intercesión de María, todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea. Que así sea.